Ya saben que llevamos varias semanas dedicando el espacio Historias con Arte a Felipe II. Es un rey que tiene él solo para varias películas por sus matrimonios, sus amoríos, también por su leyenda, una leyenda negra que se extendió por toda Europa y que hoy rescatamos con Bárbara Rostillo, que se la sabe al dedillo. Mira, me ha salido un pareado. Buenos días, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Era Felipe II un rey de leyenda negra? No sé muy bien por qué. Sí, la leyenda negra comenzó en el siglo XVI. España era un gran imperio, el gran imperio de su tiempo, y por tanto tenía muchos enemigos deseosos de tener también una parte del pastel para ellos. Claro, muchos enemigos, sobre todo en Europa. Sí, ¿no? Claro. En el norte de Europa. Temían quizá que, porque Felipe II quería extender la religión católica, temían que pudiese terminar convertido en un monarca muy absoluto en toda Europa, un monarca universal, que decían ellos. Sí, pues sí, puede ser así. La leyenda negra, que es una acepción que ya está en el diccionario de la Real Academia, comenzó, lo que te digo, a raíz de una publicación que hizo Guillermo de Orange en 1580 aproximadamente, que se llamaba Apología. En esta publicación decía de Felipe II todo tipo de lindezas, como por ejemplo que había asesinado a su hijo, había asesinado a su tercera mujer, era bígamo, había sido adúltero, había practicado el incesto. Vamos, iba haciendo amigos, ¿no? Guillermo de Orange iba haciendo amigos. Sí, y entonces lo que pasa es que fue una máquina de propaganda muy bien orquestada. En el norte de Europa ya funcionaba muy bien la imprenta, consiguieron que este libro fuera traducido a muchos idiomas y que se vendiera mucho. Por tanto, la leyenda traspasó fronteras. Claro. ¿Pero había algo de verdad en todo eso? Sí, evidentemente había varias cosas que eran verdad. En lo respectivo a Flandes, bueno, aquí tenemos a Felipe II en un retrato que se conserva del Museo del Prado, vestido de negro. Aquí es como la imagen del monarca de la Contrarreforma, de lo que hemos hablado varios días. Entonces, bueno, Felipe II heredó el ducado de Borgoña de su padre. Su padre Carlos V nació en Flandes y heredó el ducado de Borgoña de él. Bueno, en determinado momento los flamencos eran calvinistas, entonces hubo unos tumultos, se empezaron a profanar templos y a destruir imágenes, y Felipe II mandó al tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, que tampoco tenía muy buena fama. No, pero luego la historiografía la ha puesto en su sitio, porque es uno de los militares mejores de la historia de la humanidad. Pero claro, Felipe II le mandó a reprimir los tumultos y él los reprimió de una manera terrible. Bueno, incluso ajustició a uno de los cabecillas que había sido compañero suyo en San Quintín y era católico. Entonces y ajusticiaron a miles de personas. Entonces, claro, fue una represión brutal. También exigieron nuevos tributos porque, claro, las campañas bélicas eran muy caras, los flamencos se negaron a pagar y esto se convirtió al final en una guerra civil. Lo que pasa es que al final consiguieron la independencia después de mucha lucha, pero no se pudo hacer nada porque en realidad lo que ellos querían era independizarse, ¿me entiendes? Claro. Pero Felipe II era su señor natural, o sea, estaban bajo su reinado. Pero no se sentían nada identificados con él, ni con lo que él propagaba, ni con la religión que él quería imponer. O sea, había mucha distancia, ¿no? Entre los y sobre entre todo, el monarca y ese pueblo en concreto, ¿no? Los Países Bajos. Sí, sobre todo que era un tema religioso, pero también era un tema económico y un tema político. Bueno, pues esto no ayudó, desde luego, la guerra de Flandes. No. Tampoco nos ayudó mucho la Armada Invencible, ¿no? No, la Armada Invencible es el nombre que dieron los ingleses para reírse de nosotros. El nombre en español era la Felicísima Armada. La Felicísima Armada, hablamos de que Felipe II se casó en segundas nupcias con María Tudor, que era la reina de Inglaterra. Ella falleció y le sucedió su hermana Isabel I. Isabel I fue reina de Inglaterra, un reinado larguísimo, y era protestante.
comenzaron las trifulcas entre ellos, porque claro, ellos no, que el poder español era muy grande en toda la zona atlántica y los ingleses lo empezaron a mirar con buenos ojos y ellos querían también, ¿me entiendes? Entonces no estaban dispuestos, querían un poco esto. Por tanto, Felipe II se decidió, junto con el gran militar, el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, el gran marino, a derrocar a Isabel. Sí. A intentarlo, por lo menos. A intentarlo por mar en una especie de formidable expedición que constaba de 20.000 hombres, miles de remeros, 130 barcos, bueno. Toda una flota que salió. Sí, pero te voy a contar algo muy interesante. Ya cuando estaba casi todo listo, el marqués de Santa Cruz falleció, víctima del tifus, y entonces le encargaron la empresa al duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia escribió una carta al rey y le dijo que él no se sentía capacitado porque desconocía el mar y que no podía llevar tal empresa a buen término. Y los secretarios de Felipe II le escondieron la carta y no se la enseñaron al rey. Y le dijeron que cómo él iba a no aceptar ese honor. Las manipulaciones vienen de siglos atrás, ¿eh? Muchas manipulaciones, por tanto, claro, él se vio acobardado y claro, pues era una cosa muy complicada. Tuvieron muchos problemas, no solo por cómo hicieron el ataque los ingleses, sino por muchos problemas climatológicos. Y la Armada Invencible fue vencida. Y la Armada Invencible fue vencida. Y la Armada y supuso un perjuicio económico muy grave para las arcas del Estado, pero en realidad lo que falló más bien, según los expertos analizan, fue un problema de estrategia española, ¿sabes? Hubo un problema de estrategia y de no llevar bien a cabo todo en el combate en sí, ¿no? Entonces los ingleses tardaron en darse cuenta de que habían vencido. O sea, no fue una cosa tan sencilla como pero todos estos episodios históricos que hoy rescatamos de la memoria sí que hicieron continuar extendiéndose esta leyenda negra del reinado de Felipe II, que es de lo que hablamos hoy, sí, y que tiene otro ingrediente básico en la Santa Inquisición. Sí. La Santa Inquisición... Por motivos obvios, claro. Sí. La Santa Inquisición era un tribunal religioso que comenzó en España en el reinado de los Reyes Católicos, hacia 1470 y tantos. Ya funcionaba en otros países de Europa, o sea, no comenzó en España, ya había funcionado en Francia en el siglo XIII con la herejía de los albigenses. Por tanto, bueno, ya era un tribunal que se dedicaba a perseguir la herejía. Sevilla es tristemente célebre porque fue el primer lugar donde 6 personas fueron quemadas vivas. Y luego también la Inquisición, es verdad que se ha exagerado mucho las personas fallecidas las personas ajusticiadas y las personas juzgadas. Y verdaderamente, pues, esos miles y miles y miles de personas, en realidad no fue así. Lo que pasa es que, claro, la leyenda negra daba mucho juego, ¿no? En bueno, pero la Santa Inquisición de Santa tampoco tenía mucho. Sí, pero se llamaba así. Claro, no, pero te digo, otro día... Si aceptamos la terminología, se llamaba así, se llamaba la Santa Inquisición. Bárbara, para un tema concreto, para una entrevista un día en tu rincón de Historias con Arte, hablar de la Inquisición, de los motivos por los que se movían, y de cuáles eran al final sus sentencias y de todo lo que hicieron. Yo creo que está muy bien siempre echar la vista atrás y ver, y también cuando se han cometido errores, saberlo y verlo, completamente de acuerdo contigo. Entonces la Santa Inquisición, bueno, en principio hubo unos 100 y pico mil juicios y los expertos no saben muy bien porque es muy difícil calcular el número exacto de ajusticiados, pero estamos hablando entre 3.000, 4.000, tope 10.000, pero claro, los historiadores, para decir que en Europa también se las gastaban bien, Isabel I, cuando subió al trono en Inglaterra, mató a miles y miles de católicos y en el norte de Europa se ajustició
a cientos de miles de mujeres a las que tildaban de brujas. Al final o sea vemos, que sí, en todas partes al final habas. vemos que por unas religiones o por otras sí, se sigue matando en nombre de un dios. Vamos a ponerle cualquier nombre en cualquier religión, ¿no? Sí, Pero sí, todavía sí. hoy por desgracia sigue ocurriendo. Sí, por desgracia Y la se historia tiene mucho que decir. Se siguen en cometiendo esto. atrocidades en nombre de. Sí. Pues de esto vamos a hablar, Bárbara, si te parece, ¿eh? Sí, de la me Santa encantaría. Inquisición, me parece muy encantaría. interesante, ¿vale? Me encantaría. En otro rincón de Historias con Arte ya saben que pueden visitar su blog Arte y demás historias, su Twitter @Bárbara Rosillo. Le pueden proponer también ustedes algún tema si están interesados. Ella encantada. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ti, Blanca. Y ahora